Bueno, pues hoy tenemos un gran día. Tenemos con nosotros a Nancy Celayet desde Mendoza, Argentina, que nos va a hablar sobre un tema muy importante y bonito, que va a reflexionar acerca de la felicidad, algo que todos siempre queremos alcanzar. Así que a ver qué reflexiones nos trae Nancy. Bienvenidos a todos. Creo que no ha venido nadie de nuevo. No. Entonces, cuando quieras, Nancy, Bueno, muchas todo gracias, tuyo. Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Víctor, por la invitación a compartir con ustedes unas breves reflexiones que siempre nos resultan útiles. Esta no es una charla que proviene de mí, sino que está absolutamente inspirada en las enseñanzas de la bendita belleza, y la idea es compartir estas reflexiones con ustedes, porque con las opiniones y los comentarios de ustedes aprendo yo, y bueno, nos alimentamos mutuamente, ¿no? Voy a compartir la pantalla para, para poder leer y tener la guía. ¿Se ve ahí? Por lo de ahora no, Todavía. A ver, todavía no. ¿no? Porque Ahora sí, porque ahora está ahora se ve. empezando. Bueno, Ah, Ahora se está está, compartiendo. está sí. compartiendo ahora. El tema es que, claro, yo si veo las imágenes del Power, no los veo a ustedes, pero voy a tratar. A ver. Ahí está, ahí estoy. Ahí sí se puede ver un poco mejor. Bueno. Eh, la, mm, Perfecto. Ahora sí. Ahora sí se ve bien. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, la charla que tenía pensada es compartir acerca de qué es la felicidad y la esencia de la felicidad a la luz de las enseñanzas bahá'ís, por ejemplo, ¿no? Como recién decía Manuel, agradezco previo a todo a Abdul Bahá y sus maravillosas enseñanzas, un maestro sin igual, ¿no? Que inspiran cada día a todos nosotros los amigos bahá'ís. Y como decía Manuel recién, todos hablamos de la felicidad. Y además de hablar de la felicidad, todos la buscamos, ¿no? Entonces, es bastante común que entre todas las personas, y creo que de todas las sociedades, y en todos los, o por lo menos en esta época histórica, escuchamos hablar o reflexionamos o definimos o nos interesamos por valores absolutos o por valores que consideramos que son esenciales para la vida, y entonces así escuchamos hablar del amor, de la justicia, de la paz, de la belleza y de la felicidad también, ¿no? Como valores o bienes absolutamente preciados y perseguidos por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero yendo concretamente a la felicidad, vamos a tratar de pasar del término a ver exactamente qué sería en esencia la felicidad, o esa es por lo menos la intención que yo tengo esta tarde. Entonces, ¿qué es la felicidad? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué entendemos por la felicidad? También en un mundo tan convulsionado, tan acelerado como el que hoy compartimos todos, aunque seamos de distintos países, ¿es posible hablar de la felicidad en un mundo tan cargado de violencia, tan cargado de materialismo? En las condiciones actuales consideramos que podemos ser felices. Y la otra pregunta es si los logros materiales nos aportarían esa felicidad a nuestra vida, ¿no? Entonces, en relación con este tema, escuchamos frases, afirmaciones, estudios donde vemos con frecuencia: prometo darte felicidad, ¿no? Las personas o determinadas publicidades que prometen brindarle felicidad
a los consumidores. Se habla de un derecho humano a la felicidad. En Japón, en Corea del Sur y en Brasil, la felicidad integra las normas constitucionales. El derecho constitucional es la ley máxima que rige en un país determinado y en un momento histórico determinado. Y en esas normas escritas, en esos códigos, está incorporado el derecho a la felicidad en estos países que yo menciono. También escuchamos hablar, y muchas veces, si a nosotros nos preguntan qué es la felicidad, decimos son pequeños instantes o son momentos. Pero de alguna manera todos, o en este contexto del que estamos hablando, en estas circunstancias, consideramos que este estado o esta felicidad en gran proporción viene de la afuera, ¿no? O sea, nos lo brinda la sociedad, nos lo brinda el mundo, el exterior. Entonces la reflexión sería, ¿cómo hacer que esos instantes de felicidad o esos momentos de felicidad se conviertan en la vida de cada uno de nosotros en un estado en el que podamos permanecer? Cuando hablamos de estado, ya damos la idea de que es algo que no es efímero, que permanece en el tiempo y que permanece en nuestra vida. Y entonces así la idea sería analizar si esos instantes, esos momentos, esa cuestión tan dinámica y tan urgente se puede convertir en algo que permanezca en nosotros individualmente, y además de si lográramos que permanezca individualmente en cada uno de nosotros, por supuesto que contribuiría a que la sociedad toda fuera mejor y obtuviera ese estado de felicidad que lo vincularíamos también con la paz. Entonces, como veníamos diciendo al principio, hablando de instantes o momentos, vemos que es el mundo el gran proveedor de felicidad. Entonces, nosotros decimos, bueno, me aporta felicidad a mi vida ver que mis hijos están bien. Primero, tener hijos, para muchas personas tener hijos significa felicidad. Saber que estos hijos están bien, que están realizados, que tienen un buen trabajo, que tienen una profesión, que tienen pareja, etcétera, etcétera. También nosotros escuchamos decir que una gran felicidad la aporta realizar un viaje soñado, ¿no? Bueno, yo sueño con viajar a Japón, ya que lo veo ahí a David, por ejemplo, y entonces sentiré que el día en que logre viajar a Japón voy a ser una mujer feliz. Luego, en otros casos, poder arribar y tener una casa nueva o adquirir una casa por primera vez. En otras circunstancias, la profesión, también podemos atribuirle a esa circunstancia de ser profesionales o de lograr el éxito profesional o incluso de lograr concluir los estudios y obtener un título profesional, nos va a brindar felicidad. Todos estos aspectos están vinculados con lo que nosotros a diario escuchamos que nos proporcionan felicidad. Estuve investigando algunas estadísticas o algunos datos, no encontré datos muy recientes, pero la Universidad de Palermo, para los que no son argentinos, la Universidad de Palermo es una universidad de Argentina. Palermo es en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y hace un poco más de 10 años analizaban en un estudio que hicieron qué factores le brindaban mayor felicidad a las personas. Entonces, en primer término, en ese momento consideraron que era el poder adquisitivo. De esa estadística consideraron que lo que mayor felicidad le brindaba a las personas era contar con poder adquisitivo. En realidad, el poder adquisitivo en determinados momentos se convierte en una necesidad a cubrir que las personas consideran que es fundamental. Nosotros en Latinoamérica en general sabemos que
estos procesos cíclicos que tenemos de depresión y de bonanza, digamos así, a veces nos generan situaciones de mucha zozobra, de mucha angustia, de decepción, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo se consideró que era uno de los elementos que brindaba felicidad a la persona. Otra de las circunstancias es que las personas estuvieran solas o en pareja. En general, consideran que se obtiene felicidad o se logra mayor felicidad cuando las personas están en pareja, cuando tienen su familia y seres queridos alrededor, ¿no? Cuando tienen una buena relación con sus familiares y sus seres queridos, amistades, vínculos afectivos sólidos y sanos, ¿no? La buena salud, el trabajo y los hijos. Y entre las razones que generaban infelicidad, según ese estudio, en primer lugar y vinculado con aquel que daba mayor felicidad, que era el poder adquisitivo, los que generaban mayor infelicidad estaban los problemas económicos. 3 de cada 10 personas estimaban que eso era lo que les generaba mayor angustia y mayor infelicidad. Luego teníamos los problemas de salud, los problemas laborales y familiares y la pérdida de un ser querido también. Hoy en día, la sociedad en la que vivimos, constantemente estamos expuestos a mensajes que intentan convencernos de qué es lo que nos va a dar felicidad. Pero como advertimos nosotros, por ejemplo, en la publicidad, en la información que recibimos y que consumimos, todos esos aspectos o esos bienes, entre comillas, que nos darían felicidad, siempre se relacionan con lo material. Un viaje, adquirir un auto determinado, usar un determinado perfume nos va a resultar ser más felices porque vamos a ser más exitosos y vamos a tener más éxito los varones con las chicas o las chicas con los varones, ¿no? Entonces, siempre está vinculado, la felicidad es como que está de la mano del consumo. Entonces vivimos en una sociedad abarrotada de información, ¿no? Y donde nos están bombardeando constantemente respecto de aquellas cuestiones que nos aportarían bienestar, que nos aportarían felicidad, y haciéndonos creer que tenemos determinadas necesidades que si indagamos un poco en nosotros mismos, no son necesidades, no son tales. Entonces, llegamos a la conclusión de que el consumo constante y desmedido, que termina convirtiéndose en consumismo, que es como una distorsión del consumo, porque el consumo sí que lo necesitamos para subsistir, ese consumo excesivo e innecesario, denominado consumismo, que es adquirir, 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 ¿qué? Bienes materiales, nos aportaría una supuesta felicidad, pero que dura muy poco. Porque en una sociedad, como decía al principio, que tan vertiginosamente produce bienes y servicios, los bienes que hoy me aportarían ese bienestar, mañana van a estar perfeccionados y yo, para sentirme que soy feliz, voy a tener que querer adquirir aquel otro, y así sucesivamente. Entonces, una carrera relacionada con el consumo para aportarnos bienestar que nunca termina siendo duradera. Volvemos a este análisis que está vinculado con los instantes o los momentos de felicidad y lo que nos informa y lo que nos aportan todos esos elementos que constituyen la publicidad, la propaganda, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de contaminación informativa y publicitaria, que muchas veces es engañosa, ¿no? Y como decía recién al principio, creándonos necesidades que en realidad no son tales. Pero nadie está exento de esto. Los bajáis tampoco estamos exentos. Como integrantes de una sociedad en un momento histórico determinado, como contemporáneos de una época determinada, y habitantes de un mundo globalizado, no estamos exentos de todo esto que el mercado nos está ofreciendo y nos está vendiendo
como bienes que nos van a aportar felicidad. Si bien es cierto que los bajáis no estamos liberados de esa oferta, digamos así, entiendo yo que tenemos en nuestras manos la llave, como he puesto ahí, que nos permite la apertura a lo real. Pasar de todo esto que es efímero a lo real. Y entonces, para esto, leemos lo que nos dice Abdul Baha. Él subraya que el desarrollo del mundo físico y la felicidad de la humanidad dependen tanto de la llamada de la civilización, del progreso del mundo material, como de la llamada de Dios que conmueve el alma, cuyas enseñanzas espirituales son la salvaguardia de la gloria imperecedera, la felicidad eterna y la iluminación del mundo de la humanidad. Entonces, nosotros vemos aquí cómo la fe, cuando se refiere a la felicidad, por supuesto, las enseñanzas del maestro de Abdul Baha no descartan el progreso del mundo material, no lo ignoran, pero a la vez considera que es necesario, que son imprescindibles las enseñanzas espirituales y esto es lo que nos va a permitir la felicidad eterna. Entonces, si nosotros tenemos presente en nuestra vida estas enseñanzas, estos preceptos, vamos a ser independientes del mundo. Vamos a ser sujetos independientes del mundo y de sus circunstancias y de sus avatares y de sus ciclos de depresión, de angustia y de bienestar, ¿no? O sea, no nos privamos de lo que ofrece el mundo, pero el reconocimiento de la fe, el internalizar las enseñanzas de la fe, nos coloca a nosotros, a los seres humanos, a las personas, en un estadio que lo independiza de esas circunstancias momentáneas de bienestar y angustia, de bienestar y angustia. Porque sabemos que el vínculo es con la espiritualidad. Dice una leyenda que Diógenes, un sabio anacoreta del siglo IV a.C., que vivía en el monte, recibió un día la visita de Alejandro Magno. Habiendo oído hablar de Diógenes y de su gran sabiduría, Alejandro quiso conocerlo en persona e hizo que lo llevaran hasta allí. Diógenes vivía solo, sin ropa, sin ninguna posesión material, y despreciaba la riqueza. Comía lo que la naturaleza le ofrecía y dedicaba su tiempo a pensar y a filosofar. Se presentó el gran Alejandro Magno ante él, con sus caros ropajes y con sus lacayos, y le dijo: Diógenes, he escuchado hablar de tu sabiduría y de tus conocimientos de la vida, y siento una gran admiración por ti. Yo soy Alejandro Magno y tengo mucho poder. Pídeme lo que quieras. Diógenes le dijo: solo te pido una cosa. Apártate, me estás tapando el sol. Como vemos en esta anécdota, este es un buen ejemplo de cómo la felicidad no llega a través de las cosas materiales para aquella persona que no está aferrada a las cosas materiales. Entonces la leyenda de Diógenes de alguna manera nos está encaminando hacia la reflexión que estamos realizando hoy justamente esta tarde. Entonces, consideramos que la fe es la génesis, o sea, el origen, el punto de partida para pasar de instantes o momentos de felicidad hacia un estado de felicidad. Los bajáis insisten en que el desarrollo material debe ir a la par del crecimiento espiritual, para que haya verdadero progreso de la humanidad y se instaure la paz. Además, las enseñanzas nos dicen que la verdadera felicidad de cada ser humano
depende del bien espiritual y de la apertura del corazón a Dios. Son las enseñanzas, repetimos aquí las enseñanzas de Abdul Baha. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo compatibilizamos estos preceptos espirituales con lo dicho anteriormente? ¿Cómo lo internalizamos? Esto es como el gran desafío. ¿Cómo hacer que el texto, que lo podemos comprender perfectamente a través de nuestro intelecto y de nuestro razonamiento, lo internalicemos en nuestra vida y quede incorporado y arraigado en nuestro corazón y en nuestra alma? ¿Cómo es posible pasar del enunciado y de la comprensión intelectual, a que la verdadera felicidad se instale en el corazón humano? El concepto de felicidad tal como se describe en el mundo no es el que plantea la fe. Para comprender que la felicidad no es episódica, sino constante, sino que es un estado, debemos vivir la revelación consumada. Vivir en la revelación. Entender que no es algo que está fuera de nosotros o que está en un futuro, etcétera, etcétera, sino que estamos viviéndola constantemente. En todas nuestras actividades, en la vida del hogar, en la vida profesional, en la vida de sociedad, en la vida de relación. Superar entonces esa visión lineal de la vida, pues insistir en ella nos hace considerar a la gran paz como algo que está más allá. Cuando los bajáis hablamos y tenemos la esperanza de la gran paz, no deberíamos pensar que es algo que va a ocurrir en el futuro o que nosotros no lo vamos a vivenciar o no lo vamos a poder contemplar, sino sentir al internalizar y vivir la revelación consumada que ya estamos inmersos en esa gran paz. Tomar conciencia de esto para poder de esa manera avanzar en la vida espiritual. No olvidar la omnipresencia de la revelación, que la revelación impregna absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos en los que nos desarrollemos, tanto materiales como espirituales. Entonces tenemos como bajáis que sentirnos que somos habitantes de la revelación. Somos habitantes de esa gran paz, no como algo prometido, sino como que ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está presente absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, las enseñanzas y el espíritu de la bendita belleza. Ese es el legado que Bahá'u'lláh ha dejado a todos sus creyentes. Situarnos en esa postura va a permitirnos comprender estas circunstancias y la problemática que hoy en día afectan a todos los seres humanos por igual y a todas las sociedades sin distinción. Entonces, cuando comprendemos esto de ser habitantes de la revelación, de comprender la omnipresencia de la revelación, de vivir en esa revelación ya consumada, comprendemos el éxtasis que es la felicidad, según las palabras de Abdul Baha. Y la fe también nos trae diversos textos de donde nosotros podemos inferir con certeza absoluta que esto es así. Oh hijo de lo mundano, grato es el reino del ser si llegaras a él. Glorioso es el dominio de la eternidad si fueses más allá del mundo de la mortalidad. Dulce es el sagrado éxtasis si bebieras del cáliz místico de manos del joven celestial. Si alcanzaras esta posición, te liberarías de la destrucción y de la muerte, del afán y del pecado. Para reflexionar, ¿no? La felicidad entonces, conforme nos enseña la fe, es un bien espiritual. Viene o nace del alma, del espíritu,
no depende de circunstancias materiales, de las cosas, de los bienes, de lo corpóreo, de lo relativo al cuerpo o a lo humano o a lo exterior, sino que es algo que nosotros tenemos la posibilidad de experimentarlo en un estado constante al estar permanentemente en la revelación. Ahora ha llegado esta época luminosa, trayendo consigo una maravillosa civilización y progreso material. El intelecto de la persona se ha ampliado, su percepción ha aumentado, pero lamentablemente, a pesar de ello, aún vivimos en resistencia. ¿Y por qué vivimos en resistencia? Porque justamente se produce una escisión o no se puede llegar a lograr el vínculo o entender de que el progreso de la civilización y el progreso material no puede tener éxito si no va de la mano del progreso espiritual. La felicidad, Abdu'l-Bahá nos enseña que la felicidad espiritual es la verdadera base de la vida del hombre, puesto que la vida fue creada para la felicidad, no para la tristeza, para el placer, no para el dolor. La felicidad es vida, la tristeza es muerte. La felicidad espiritual es la vida eterna. Es una luz a la que no sigue la oscuridad. Esta gran bendición y precioso don pueden ser obtenidos por el hombre únicamente por medio de la guía de Dios. Esta felicidad no es sino el amor de Dios. Y también nos dice, oh vosotros, concurso del reino de Abha. Desde las alturas de la felicidad de la humanidad se elevan dos llamadas al éxito y la prosperidad, despertando a los somnolientos, concediendo vista a los ciegos, haciendo que los descuidados se vuelvan atentos, confiriendo oídos a los sordos, desatando la lengua a los mudos y resucitando a los muertos. Uno es el llamado de la civilización, el progreso del mundo material. Pertenece al mundo de los fenómenos, promueve los principios de la realización material y es el maestro en los logros físicos del género humano. Comprende las leyes, las ordenanzas, las artes, ciencias, mediante las cuales el mundo de la humanidad se ha desarrollado. Las leyes y ordenanzas que son el fruto de elevados ideales y el resultado de las mentes sanas y que han ingresado al ruedo de la existencia a través de los esfuerzos de sabios y cultos del pasado y de épocas posteriores. El poder ejecutor y los propagados de este llamado es el gobierno justo. Y el otro aspecto de la felicidad es el llamado de Dios y del avance de la civilización. Conjuntamente con este reconocimiento del avance de la civilización, el otro es el llamado de Dios, que conmueve el alma, cuyas enseñanzas espirituales están protegidas por la gloria sempiterna, la felicidad eterna y la iluminación del mundo de la humanidad. Y hacen que sean revelados los atributos de la misericordia en el mundo humano y en la vida del más allá. Nos enseña Abdu'l-Bahá, debéis vivir en la mayor felicidad. Si os sobreviene alguna dificultad o vicisitud en vuestras vidas, si vuestro corazón se deprime a causa de la salud, la subsistencia o la vocación, no permitáis que estas cosas os afecten. Eso no debería ser causa de infelicidad, puesto que Bahá'u'lláh os ha brindado la felicidad divina. Él os ha preparado el alimento celestial y ha destinado para vosotros la misericordia eterna. Entonces, esta conjunción
esta realidad que se nos presenta a través de las enseñanzas de la fe, entiendo yo que creo que los bajáis tenemos el gran privilegio de saber que estas enseñanzas son tan claras, donde por un lado está el reconocimiento del avance de la civilización, de la modernidad y demás, todas señales incluso que a lo largo de las enseñanzas de los escritos bajáis están presentes, pero no desvincularlos de ninguna manera del progreso espiritual, del reconocimiento de las enseñanzas divinas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la certeza absoluta de que todas estas circunstancias buenas y malas, que podríamos catalogarlas así, no son más que situaciones efímeras, pero que tenemos la posibilidad de estar en un estadio más avanzado para reconocer dónde está la verdad, el verdadero bienestar, la verdadera felicidad. Entonces, la conclusión es que, como nos ha dicho Bahá'u'lláh, el hombre es en realidad un ser espiritual y solamente cuando vive en el espíritu es verdaderamente feliz. Ahí estamos en el estado de felicidad. No estamos sujetos a estos vaivenes que nos descolocan y que nos angustian y que nos hacen tambalear en muchos momentos de nuestras vidas. No obstante, mientras los avances materiales, los logros físicos y las virtudes humanas no sean fortalecidos por las perfecciones espirituales, las cualidades brillantes y las características de la misericordia, no saldrá de ellos ningún fruto ni resultado, ni se logrará la felicidad del mundo, de la humanidad, lo cual es el objetivo final. Pues aunque por una parte los logros materiales y el desarrollo del mundo físico producen prosperidad, lo cual manifiesta exquisitamente sus deseados fines, por otra parte, los peligros, las severas calamidades y las violentas aflicciones son inminentes. Por eso mismo es que volvemos a lo que decíamos recién, esto de incorporar y vivir constantemente, ¿no? A ser conscientes de que la gran paz no es una promesa a futuro, que nosotros somos quienes la podemos internalizar y la podemos vivenciar para justamente evitar estas violentas aflicciones que nos mencionan aquí el escrito. Debéis, también la fe, cuando habla de la felicidad, esto me llamó mucho la atención de este texto, es que lo ordena, ¿no? Es imperativa la enseñanza de la bendita belleza cuando habla de la felicidad y de Abdu'l-Bahá cuando se refiere a la felicidad. No es una opción, sino que aquí lo pone como algo afirmativo y como una orden. Debéis ser felices siempre. Debéis contaros entre las personas alegres y felices y adornaros con las costumbres divinas. La felicidad mantiene en gran medida nuestra salud, mientras que la depresión del espíritu genera la enfermedad. Entonces, si esto es una orden, ¿no?, divina, tenemos que encarar la tarea de lograrla, con la receta que que esas mismas enseñanzas nos están brindando. La alegría nos da alas. En los momentos en que estamos alegres, nuestra fuerza es más vital, nuestro intelecto es más agudo. Pero cuando la tristeza nos visita, nos abandonan las fuerzas. Entonces, como decía recién, es imperativo, no es opcional ser felices. La bendita belleza ordena que seamos felices. La causa de Dios ha venido como una señal de su gracia.
Felices los que actúan, felices los que entienden, feliz el hombre que se haya aferrado a la verdad, desprendido de todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Aferrarse a la verdad. ¿Y quién es la verdad para nosotros, los bahá'ís? La palabra de Abdul Bahá. La fe. Esa es la señal de su gracia. Felices quienes observan los preceptos de Dios. Felices quienes han reconocido la verdad. Felices quienes juzgan todos los asuntos con imparcialidad y se sujetan al cordón de mi inviolable justicia. Yo creo que las palabras y las enseñanzas de Baha'u'lláh son tan claras que solamente necesitamos esos momentos de intimidad para reflexionar sobre ellas, pero no nos dejan lugar a dudas. No hace falta mucha explicación, toda explicación que pudiera existir creo que estaría de más porque sus enseñanzas son suficientes. La felicidad del hombre no depende de las cosas exteriores, nos vuelve a decir Abdul-Bahá, tales como riquezas, ornamentos, vestidos. Sin embargo, depende de las susceptibilidades del corazón y la actitud de la mente. Verdadera felicidad es encontrada en la pureza del pensamiento. Entonces, ay, ¿se ve? Se cortó. Ay. No, se ve bien, se ve bien. Ah, se ve, perdón, yo los había perdido de vista y dije, ay, se cortó. Entonces, a modo de reafirmar estas reflexiones que estamos compartiendo, lo primero es tomar la decisión de sentirse feliz. Tenemos que tomar la decisión de sentirnos felices. Y para tomar esta decisión, aquí hay un texto que digo yo, ¿cómo no nos vamos a sentir felices si luego de escuchar y reflexionar sobre lo que escribió Abdul Bahá en situaciones tan penosas y tan terribles, él dice, yo mismo estuve encarcelado durante 40 años. Un solo año hubiese sido imposible de soportar. Nadie sobrevivía a ese encarcelamiento más de un año. Pero gracias a Dios, durante todos esos 40 años, fui sumamente feliz encarcelado. Dios mío, qué grandeza. Cada día al despertarme era como si escuchase buenas nuevas y cada noche sentía una infinita felicidad. La espiritualidad era mi consuelo y dirigirme a Dios mi mayor dicha. Si no hubiera sido así, ¿pensáis que hubiera podido sobrevivir a esos 40 años de prisión? Por ello, la espiritualidad es el más grande de los dones que recibimos de Dios y vida eterna significa volverse hacia Dios. Él nos habla de felicidad durante 40 penosos años de encarcelamiento y la encontraba. ¿Qué no pasa esto? El segundo aspecto es concentrémonos en lo que nos hace sentir bien. De día y de noche pensemos tan solo en esparcir las suaves fragancias de Dios. No nos quedemos para siempre con nuestras fantasías e ilusiones, con nuestros análisis, con nuestras interpretaciones y con la circulación de complicadas dudas. Descartemos todos los pensamientos egoístas. Cerremos los ojos a todo lo que existe en la tierra y no demos a conocer nuestros sufrimientos ni nos quejemos por los agravios. Más bien, olvidémonos de nosotros mismos
y apurando el vino de la gracia celestial, proclamemos nuestro regocijo y perdámonos en la belleza del todo glorioso. Esta es otra de las recetas, como decía yo, para encontrar esta felicidad que sea no un momento o instantes, y sea un estado en nuestra vida. Y la tercera receta que encontraba era que no nos preocupemos por lo negativo, que vivamos lo positivo y confiemos. ¿Ustedes me están viendo y me están escuchando bien? Muy bien. Perfectamente. Porque por ahí se me va la imagen y me queda duda, discúlpenme. Y también para esto, de concentrarnos en lo positivo, de vivir lo positivo y de descartar lo negativo, que está vinculado con la confianza, nos dice la tabla de Ahmad. Maravilloso texto, maravilloso, maravilloso. Sobre la confianza. Sé como una llama de fuego para mis enemigos y un río de vida eterna para mis amados. Y no seas de los que dudan. Y si te sobreviniese aflicción en mi sendero o degradación por mi causa, no te preocupes por ello. Confía en Dios, tu Dios y el Señor de tus padres, pues los hombres vagan por los senderos del error, privados de discernimiento para ver a Dios con sus propios ojos o escuchar su melodía con sus propios oídos. Eso es un párrafo de la tabla de Ahmad que nos recuerda constantemente que tenemos que tener, hemos sido dotados de ese maravilloso privilegio que es discernir. Entonces no podemos descuidar ese don del discernimiento para ver a Dios con nuestros propios ojos, como dice ahí, y escuchar su melodía, sus enseñanzas con sus propios oídos. No afligirnos y confiar. Entonces, la fe no nos está aislando del mundo, del progreso del mundo. No ignora la existencia del avance material, tecnológico, científico. Es más, está la misma fe reconociéndolo. Pero para que logremos el estado de felicidad, es necesario que pasemos de que pasemos de considerar que solamente el exterior nos va a brindar ese estado de felicidad. Y hagamos una reflexión profunda, estemos absolutamente atentos permanentemente en las enseñanzas divinas, que cualquier circunstancias desgraciadas que pudieran ocurrir en nuestra vida, vamos a poder superarlas si estamos en un estadio de comunión con las enseñanzas divinas. Y por último, una oración que a mí personalmente me resulta maravillosa y me conmueve muchísimo, porque cuando yo me hice Bahá'í fue la primera oración que compartí con los amigos Bahá'í y para mí fue una revelación tan grande, ¿no? Por eso siempre la comparto con mucho amor, con mucho respeto y muy conmovida. Oh Dios, refresca y alegra mi espíritu, purifica mi corazón, ilumina mis poderes. Dejo todos mis asuntos en tus manos. Tú eres mi guía y mi refugio. Ya no estaré triste ni afligido. Seré un ser feliz y alegre. Oh Dios, ya no estaré lleno de ansiedad, ni dejaré que las aflicciones me atormenten, ni persistiré en las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor. Bueno, amigos,
Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, agradeciéndoles infinitamente que me hayan permitido expresarlo y que en comunión todos hayamos podido compartir estas oraciones y estas reflexiones divinas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nancy. Un aplauso porque has traído la felicidad al corazón de estas verdaderas selecciones de escritos, de verdad, Sí. maravillosos, para sabernos comportar y ver las cosas de otra manera. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ustedes, gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, pues Y ahora ya tiene, sabéis, compañeros, podéis preguntar, reflexionar, no, aportar. A Nancy decirle que si nos desaparecíamos era porque estábamos jugando a ser duendes, entonces ahí íbamos y venimos. Está muy bien, Esa es la está muy alegría y la bien. felicidad. Recordando a Abdul Baha, que era muy ocurrente, y el humor es algo que debemos compartir. Forma una parte de un estado de la felicidad. Pero siempre la alegría y el humor y la buena onda nos cambia el día. Muy agradecido, Nancy, maravilloso, maravilloso el cierre. Esa oración conmueve a cualquier corazón. Y bueno, y dejo Siempre. lugar a otros amigos para que intervengan. Gracias, Gracias, Alfredo. Alfredo. Gracias. Eh, pues adelante. Era Yolanda, ¿verdad? Sí. Pues adelante, Yolanda. Gracias por poner este escrito en los mensajes. Ya lo iba a leer, pero ya que ahora ya te pones tú, puedes decir, puedes hablar. Tengo una observación y algo que compartir. Me encanta la manera primero de empezar el tema de la felicidad. ¿Qué es lo que nos dice la publicidad o el mundo material acerca de la felicidad y qué es lo que realmente es? A mí me encanta eso. Porque siempre se da por obvio que la felicidad es lo que uno sabe y en realidad puede uno estar equivocado y es así. Cuando empecé el Ruji 1, que nos dice que somos seres espirituales, eso automáticamente me dice que la felicidad está en el espíritu. Porque si somos seres espirituales, entonces la verdad es una verdad espiritual, no es materia. Entonces, enseñar a los niños el Ruji 1 y decirles, mira, eres un ser espiritual. Automáticamente nos aclara que la felicidad no depende del mundo material, porque somos seres espirituales. Pero, como estamos viviendo en este cuerpo y tenemos problemas psicológicos, de hecho, se nos recomienda, si estás mal, tu mal es psicológico, pues busca ayuda médica, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de buscar ayuda. ¿Y qué ocurre cuando nuestro cerebro, nuestra mente y el corazón no están en armonía? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa felicidad? Y me recuerda que en los 7 valles, la felicidad se encuentra justo cuando el yo desaparece, cuando el ego, cuando la absoluta pobreza y la nada se obtiene. Es decir, ya no hay nada entre nosotros y Dios, solo Dios existe. Esa es la felicidad. Entonces, cuando estudiamos los 7 valles, reconocemos que es eso, la búsqueda de la felicidad. Pero en los 4 valles nos dicen que hay 4 maneras de llegar a la felicidad. ¿Se acuerdan de esas? Bueno, se las voy a decir. Una es mediante la observancia de la ley religiosa. Es decir, Maharaja nos dice, ustedes están en este mundo para hacer 2 cosas. Una, reconocer a la manifestación del día y 2, seguir la ley. Entonces, la felicidad se puede lograr de 4 maneras, dependiendo de qué tipo de gente somos. Hay 4 tipos de gentes en el mundo. Uno, los que obtienen la felicidad mediante la observación de la ley. Una vez que han reconocido a la manifestación, observamos la ley. 2, hay gentes que obtienen la felicidad a través de la razón y el intelecto. Un montón de gentes van a alcanzar esa felicidad, van a encontrar a Dios a través de la razón y el intelecto. 3, hay gentes
que van a encontrar la felicidad a través del corazón. La chispa se da, la tienen, no lo cuestionan, la inspiración se da, es a través del corazón. Y 4, hay gentes que obtienen esa felicidad a través de la combinación de seguir la ley religiosa, la razón, el intelecto y el corazón. Y Abdu'l-Bahá nos dice, bueno, actually es Baha'u'lláh en los 4 valles, que esta es la forma más elevada. Es lo que se conoce como la unión mística. Entonces, hay que considerar que no todos alcanzan la felicidad de la misma manera. Hay 4 maneras de llegar ahí. Oh, olvidé. Y la observación que quería hacer es que la oración que se presentó al final no es de Abdu'l-Bahá y lo pueden leer en la Biblioteca Bahá'í Online a través de la Casa Universal de Justicia, junio 5, 2006. Hay una rectificación al libro de oraciones y en la actualidad ya no aparece porque no pudieron constatar su veracidad. A mí es bellísima, a mí me encanta, atrae el corazón. Desafortunadamente, el Departamento de Investigación de la Casa Universal de Justicia, en esta carta que les mencioné, no pudieron constatar su autenticidad, le llaman. Pero entonces, ¿en qué calidad queda la oración? Ya no ¿Queda aparece. siquiera como un texto Bahá'í? ¿Queda como una cita Bahá'í? Ni siquiera eso. No, porque no lo pueden Autentificar. Sí, no. Y acuérdense que cuando el Departamento de Investigación en Haifa emite un documento, lo firma la Casa Universal de Justicia. O sea, no lo firma una persona. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. ¿qué significa? La Casa Universal de Justicia avala lo que está mandando, sin embargo, se apoyan en el Departamento de Investigación, el archivo, bla, bla, bla. Hay un montón de gente trabajando atrás. Entonces, cuando mandan la carta es porque ya hicieron todo el trabajo alguien. Y ellos dicen, hemos encontrado esto. Y desafortunadamente, en 1998, el Departamento de Investigación manda un memorándum donde dice que todos los atentos que se han tratado de hacer para localizar el texto original de esta oración fueron insatisfactorios, no los pudieron encontrar. Y en ausencia de ese texto no es posible autentificar completamente esta oración. Eso es lo que dice el memorándum. Entonces, yo no sé si en el futuro, 10 años, 20 años, alguien puede autentificarlo. Entonces aparece. Pero mientras no sea así, no puede ser auténtico. O sea, yo no digo que en el futuro no lo puedan encontrar, pero hasta el día de hoy no lo es. Vale, pues muchas gracias, Nancy, por tus aportaciones. Y quería hablar, primero está David y después está Guillermo, aunque Moneré levantó, pero te paso después de Guillermo, ¿o quieres decir ahora rápido sobre esta oración? No, pasamos a David. David, cuando quieras, por favor. Ok, bueno, primera cosa, muchas gracias, Nancy. Yo siento más feliz ahora. Tú nos has brindado un pléthora de citas de la felicidad, pero yo encontré en inglés 2 citas más de felicidad que quiero traducir y compartir con ustedes. Abdu'l-Bahá dijo que la estrella de la felicidad está en cada corazón. Debemos quitar los velos para que ésta pueda brillar radiantemente. Es muy interesante esta cita. Y otra es que la felicidad eterna consiste solo en acercarse al umbral del Todopoderoso y asegurar
la paz y bienestar de cada miembro, alto y bajo, de la raza humana. O sea que la felicidad es también de nosotros es particular, pero la verdadera felicidad completa es cuando todos estemos felices. Gracias, David. Bueno, Nancy, no sé si querías contestar de estas dos posiciones que hubo, pero bueno, hay muchas manos levantadas. Está Guillermo, está Moneré, está Juanita, está Gloria y está Carlos. Así que Adelante los seguimos. amigos, Adelante que los yo amigos. aprendo Pues, de ellos. Guillermo, te toca, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones, Nancy, muy amables, gracias. Estaba haciendo unos apuntes mientras nuestra querida amiga Nancy estaba disertando sobre este lindo tema. Y he apuntado acá, por ejemplo, se habló sobre la propaganda, que es un incentivo material, ¿no? Para darle felicidad a las personas, pero en realidad el incentivo que da es la ansiedad, ansiedad por comprar, por algo. Y al obtenerlo produce un confort, satisfacción, no produce felicidad. Por ejemplo, la bondad sí da una felicidad verdadera, porque al realizar una acción benévola, da lugar a que el organismo, por ejemplo, esto es algo científico, segregue hormonas que dan lugar a sentir esa felicidad. Cuando ustedes hagan un acto benévolo hacia alguien, van a sentirlo. Por ejemplo, acciones bondadosas o benévolas dan lugar al desarrollo de células que protegen al organismo de, como por ejemplo las defensas que defienden la salud, ¿no? También las virtudes, por ejemplo, la cortesía da lugar a que las demás personas tengan un buen comportamiento hacia nosotros y nos sentimos bien. Por decir, si somos deshonestos o no somos honrados y realizamos un robo, vamos a estar angustiados, con temor, y eso da lugar a una infelicidad. Sin embargo, debemos reconocer que el desarrollo de las virtudes, que es lo que habla la fe Bahá'í, da lugar a la verdadera felicidad. No es algo material, es espiritual. Las virtudes como, por ejemplo, la honestidad, la limpieza, la veracidad, la honradez, ¿no? Da lugar a todo eso y nos sentimos bien. Al sentirnos bien, vemos de que lo material queda a un lado. Ahí nos damos cuenta de que lo material no da felicidad. Uno puede tener, por ejemplo, yo he tenido en mis manos muchos miles de billetes peruanos soles y no sentía nada de eso. Cuando entré a la Fe Bahá'í, recién y desarrollar verdaderamente las virtudes, recién comencé a sentir la felicidad. Otro ejemplo también sobre la parte quizás del organismo, antes he realizado un deporte que es el karate. Y por ejemplo, a los 15, 20 minutos sentía una alegría incalculable. Y era porque a los 15 o 20 minutos de uno hacer deporte, comienza a segregar hormonas que dan lugar a esa felicidad. Por ejemplo, también vamos descubriendo, ¿no? Y vemos de que lo material no es, por la propia experiencia también veo que lo material no es del desarrollo de las virtudes que se enseña en la fe Bahá'í. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por las aportaciones de lo que nos aportan las virtudes. Ahora sería Moneré y después Juanita. Adelante, Moneré. Primero a mi amiga, felicito, hermosa charla, me encantó, las adoro, la admiro, es una artista, pinta como dioses, como dicen acá, perdóname la palabra dioses. Y segundo, bueno, ella desarrolló también una parte de honradez, la felicidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando peregrino, cuando se iba en peregrinaje allá en Tierra Santa, época de Abdul Bahá, él siempre le pedía que sean felices. Y cuando querían salir, cuando querían despedir, decía, sed felices, 3 veces lo mencionaba, repetía esa palabra, la felicidad, ¿no?
como dijeron ustedes todo, la felicidad pertenece a parte espiritual, no tanto material. Cuerpo se enferma, cuerpo tiene fiebre, se sufre físicamente, pero espiritualmente la felicidad es toda virtud que dijo el señor Guillermo, es eso. Es muy importante y estoy muy agradecida de esta reunión y gracias Nancy June, gracias. Sobre esa oración, perdón. Yo también es una de las oraciones, bueno, todas son oraciones que son nuestras favoritas. También lo hice memorizar a mi nieto, pero ahora la señora que dijo así, no sé, yo creo que a mí me nace escribir una carta a Tierra Santa y también a Asamblea Nacional para sacar la duda y si podía ella mencionar o decir o escribir ahí en la carta de Casa Universal de Justicia, qué año, qué fecha, en qué documento sería muy importante. Muchas gracias. Sí, esa carta sí existe, que yo también la he leído y es de la casa, es del Centro de Investigación y ratificado por la Casa Nacional de Justicia. Pero bueno, se te hará llegar, se hace el favor Yolanda, lo puede poner colgar o si no, Ya está ahí. lo hacemos, ya está, ya la ha puesto ahí, ya la veo. Vale, Juanita, ya no te veo la mano, pero pedías la vez, así que cuando quieras. Después va Gloria, Carlos y Alfredo. Gracias. Yo voy a hablar muy rápidamente porque alguien vino a mi casa ahora. Pero le doy las gracias que Nancy hizo yo la cogí por mitad, pero todo lo que yo oí fue excelente, muy bueno. Y yo digo que la felicidad es cuando uno cumple la voluntad de Dios. Siempre que uno cumple la voluntad de Dios, uno es feliz. Cuando uno hace, cuando uno no cumple la voluntad de Dios, eso es la que trae infelicidad a uno. Pero la verdadera libertad, felicidad, es cuando uno cumple con todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Y esa es una de las cosas que yo he probado en mi vida. Cada vez que yo no cumplo las leyes de Dios, me trae una tristeza grandísima. Pero cuando yo cumplo la voluntad de Dios y hago lo que Dios manda, eso me trae una felicidad infinita, que nadie me la puede robar. Y la otra parte de la oración, yo he visto esa oración, una oración, algo muy similar, casi igualita, oh Dios alegre, refresca mi espíritu en la Biblia. Yo lo voy a buscar, no es completamente la oración, sino que es una parte más de la tercera parte de esa oración. A mí siempre me chocaba. Yo dije, mira, cómo esta oración se parece tanto a Dios, igualita, pero como todos los profetas de Dios vienen y dicen la misma cosa, a mí eso no me extrañó ni nada. Simplemente yo lo vi como algo natural, que en la época, no sé, yo tengo que buscarlo porque yo en estos días lo vi. Esa oración, oh Dios alegre y refresca mi espíritu. No sé a dónde fue que lo vi, pero lo vi en la Biblia. Entonces yo lo voy a buscar. Y no es extraño que él es el mismo Espíritu de Dios que está hablando y se repite en distintas épocas y de una manera a lo mejor similar o de una manera distinta. Eso es lo que yo quería decir, porque yo no veía la última parte, porque alguien llegó a mi casa ahora y quiere hablar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Juanita. ¿A dónde se me fue Gloria? Porque Gloria estaba ahí y ha desaparecido. Nos ha desaparecido nuestra amiga Gloria. Si estás ahí, Gloria, que ya Ahí te veo. está, ahí está. Por favor, es que de repente que Es se que va ¿sabes mirando un qué me sitio. pasó? Quería compartir justamente la cita que puso, ¿cómo es su nombre? Yolanda. Sí, Justamente probable. esa. Pero ¿puedo cantar algo acerca del tema? Sí, si te tocaba a ti hablar ahora, después Carlos y Sí, después quería Alfredo. compartir esa cita, pero como está ahí en el chat, era justamente esa, que es el mejor consejo de Abdul Bahá, de ir y ayudar a alguien que esté peor que uno, cuando uno está mal. Porque aunque todos los escritos nos dicen, bueno, y el maestro, que seamos felices, somos solamente seres humanos y hay momentos en que la vida nos tumba y entonces el maestro dice que si ni siquiera orando puedes encontrar esa paz, esa tranquilidad, entonces anda, busca a alguien que esté en peor condición que tú y es un muy buen consejo.
Y bueno, también ella mencionó instituto y es muy hermoso cómo se le enseña a los niños. Voy a cantar ese pedazo chiquitito de cómo se le enseña a los niños qué es la alegría. La alegría nos da alas para volar. La alegría nos da alas para volar. Con alegría somos más fuertes, con alegría se expande más la mente. Pero cuando estamos tristes, nuestra percepción se oscurece, el mundo se ve gris. Sin embargo, la alegría nos da alas para volar. La alegría nos da alas para volar. Alas para volar, alas para volar. Muchas gracias, Gloria. Fantástico. Qué bonito. Muy bonito, muy buena voz y muy bien ambientado como lo has hecho. Precioso. Muchas gracias por compartir. Carlos, Muy bien, Vera, gracias, adelante. Simón. Sí, gracias, señora Gloria, por entonar esa linda reflexión que a este mundo le hace falta, a todos. Gracias también, Nancy, por tocar un tema que realmente no es fácil de comprender cómo obtenerlo. Todo el mundo lo anhela, todo lo anhelamos, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Pero ahora uno entiende, digamos, con estas charlas que son maravillosas de cada amigo que aporta algo, vamos entendiendo más nuestra amada fe. Cuando la amiga Nancy hizo 3 cosas me llamaron, que voy a hacerla, que hizo en su país o las autoridades qué era la felicidad. Y colocó cada 10 varias preguntas y había que, todas buscaban la felicidad en lo material. Pero si los otros que estamos aquí, creo que somos como 16, si hiciéramos la pregunta, Alfredo, en una palabra, ¿qué es felicidad para ti? A Manuel, ¿qué es felicidad para ti? A David, ¿qué es felicidad? Cada va a decir una palabra de lo que le llega a su corazón. Yo creo que nos vamos a decir todos nos vamos a decir el mismo concepto de felicidad. Entonces, me acuerdo, en lo cual es muy bueno que se haga ese tipo de preguntas y a qué público quiere uno ver, porque van a haber distintos públicos que van a tener distintos conceptos. Entonces, cuando uno ve a Ruji Kanun, cuando una periodista le pregunta que le comente su historia, y ella le dice, me va a sacar todo lo que tengo yo de mi vida. Si te la cuento, te va a perjudicar porque toda mi vida ha sido tristeza. Pero le dijo, al final termina su frase diciendo, pero la felicidad fue ayudar a mi padre, a mi hermano, y ahí uno dice que como todos los han dicho aquí, que la felicidad se otorga a través de la espiritualidad. Pero Rúgica no reniega de que sufrió durante toda su vida. Y también nosotros sabemos lo que sufrió el Bab, lo que sufrió Mahaoblab, lo que sufrió Abdul Bahá.
pero alcanzaban la felicidad con su labor que tenían que realizar. Cualquier ser humano de nosotros que no tengamos ese trabajo o esa misión, entraríamos con una debilidad. Entonces, ahí donde está, digamos, que otorga la felicidad, que nos da el poder. A cada uno de nosotros nos da el poder la espiritualidad. Ya eso muy bien los bajáis, nosotros lo sabemos. O todo creyente, porque cada manifestación de Dios ha sufrido, pero también lo que ha entregado, lo ha entregado por amor a esa esencia divina. Entonces uno dice, ¿qué otorga la felicidad? Sí, ustedes los leyeron, la amiga Nancy leyó, la felicidad la otorga la espiritualidad. Y ahí uno entiende por qué este mundo está como está. Porque prioriza lo que los religiosos no hemos sabido difundir con tanta vehemencia. No hemos, el mundo está como está porque está falto de espiritualidad. Y ahí es donde uno dice, ¿cuál es nuestra labor de Bahá'í? Nuestra hermosa labor es difundir el mensaje de él para que este mundo cambie. ¿Y quién tiene que difundir la enseñanza de él? Somos los que estamos en esta reunión y todos los amigos que están fuera de esta reunión. Entonces, uno es realmente son temas tan lindos que uno puede, cómo los puede conectar y cómo puede entenderlo también, la importancia que Bahá'u'lláh dice, los dio un don maravilloso el intelecto. Sin el intelecto no tendríamos esa capacidad que tenemos. Con el intelecto alcanzamos la comprensión de lo que ellos nos dicen. Y podemos sacar en esta condición es que estamos hoy día. Porque nosotros sabemos lo que está sucediendo en el mundo. Todos lo sabemos. Cada país está sufriendo sus propias. Es cosa de ver todos los países del mundo. Entonces, claro, y todos quieren la felicidad. Pero es un tema maravilloso. Yo, señora Ansi, realmente le vuelvo a agradecer y qué bueno que toquemos estos temas que son realmente tan, tan maravillosos que cada tema que toma un amigo Bahá'í aporta una gema de espiritualidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Y ahora, exactamente, Alfredo, que ya estás levantando la mano. Abre el micrófono, abre el micrófono. Bien. Ahora. Para Carlos, porque como me hizo la pregunta, como comenzó, que era la felicidad para mí, una de las tantas cosas que me da felicidad es el conocimiento. El conocimiento a mí me inflama el corazón. ¿Ah? Mi primera experiencia con la felicidad fue antes de conocer la fe Bahá'í. Tenía 7 años y vi una serial de alguien muy conocido para todos, que es Carl Sagan.
explicando el universo. Sí, sí. Ese momento, realmente sentí que se me inflamaba el corazón, tenía 7 años, y quedé atrapado en la astronomía y en las ciencias, muchas cosas, y no dejé de creer en eso. Mi agradecimiento a Nancy y también a la amiga con respecto a la data de la oración, y yo quería hacer un razonamiento en voz alta, ¿no? Porque esa oración era una de esas oraciones que cuando estaba haciendo los rugis teníamos que a veces memorizar. Entonces, yo me planteaba sobre el contenido que tiene. El contenido de esa oración, si bien no ha sido autentificado, es muy bello. Entonces, quizás no sea una oración Bahá'í, pero puede ser tomado como una meditación. En cuanto a la oración, también es un razonamiento en voz alta. Hacemos las oraciones del Bab, hacemos oraciones de Baha'u'lláh. Nada nos prohíbe en algún momento a los que tienen los origen cristiano hacer el Padre Nuestro. Y también expresarnos a nuestra manera. Yo les voy a comentar algo, y eso no está en ningún libro ni tampoco lo digo. Una vez teniendo 50 años, le dije, mira, Dios, tengo un problema que es el siguiente. Tengo 50 años, me voy a morir viejo y soltero. Y ya me he dado cuenta que el problema del matrimonio es un problema que yo no lo puedo solucionar. Así que te lo dejo a ti, apoyo la cabeza en la almohada y tú te lo manejas. Digo, porque ya no es mi problema. Bueno, eso no es ni escritura sagrada, ni lo vayan a imprimir, ni lo vayan a tomar como cierto. Dios responde las oraciones. 24 horas después, la que hoy es mi señora, por la cual comparto mi vida, aparece en el Facebook. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Bajay, ¿no? Estoy soltero, sí, podríamos vernos y conocernos y bien. Entonces, creo que debemos ser flexibles, debemos ser amorosos y, bueno, muy agradecido por la data esa de la oración, pero por eso también meditar, conversar con Dios, no solamente las oraciones reveladas, porque Dios de seguro, y eso está en los escritos, nos conoce más que a nosotros mismos. Entonces, muy probablemente si expresémonos como nos expresemos, Dios nos va a responder en nuestras oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por compartir. Walter, Gusto. creo que has levantado la mano. Sí, gracias a los amigos. No quería irme sin antes agradecer a Nancy. Me encantó su charla, en verdad. Me encantó, muy linda, de principio a fin, de la forma como nos llevas tú desde ese plano terrenal hacia ese plano espiritual, ¿no? Increíble, cuánta razón. Nosotros tenemos un ego tan grande, estamos tan pegados a este mundo contingente y realmente en este mundo contingente, como lo dijiste, es un mundo consumista, materialista, nos llena solamente de instantes de felicidad, pero que realmente es vago, porque cuando pasa esa felicidad caemos en una depresión y una ansiedad increíble. Sí. Y me llevaba siempre, yo siempre me preguntaba, ¿por qué razón Baha'u'lláh, las palabras ocultas? La primera palabra oculta no empezó diciendo que debemos poseer un pensamiento puro, algo racional puro. No, no dijo eso. Él dijo que su primer consejo era que tenemos que poseer un corazón puro, puro, después bondadoso y radiante. Indudablemente yo siento que solamente con esta palabra oculta tranquilamente se puede hacer todo un libro, ¿sí? Porque ¿qué significa pureza? ¿Qué abarca la pureza? ¿Sí? ¿Qué abarca? ¿Sí? Y dentro de lo que posee un corazón puro tiene que ver mucho desprendimiento de este plano, de este mundo, no ser esclavo de este mundo, ¿no? El otro asunto cuando él nos dice que todo lo que tenemos nos pertenece, menos tu corazón. Eso no te pertenece.
en mi hogar. Y él dice que no quiere ver ningún intruso allí. Imagínense el corazón. Y Abdu'l-Bahá nos habla acerca de que el que no medita no merece ser llamado hombre. ¿Sí? Y la meditación no es otra cosa que ese mundo del espíritu, ese mundo que nos lleva en peregrinaje hacia el corazón, hacia ese plano. Y ese corazón no es otro que esa parte de la inspiración divina donde realmente Dios se ha posicionado cuando uno acepta la fe. ¿Sí? Yo no sé, yo cuando acepté la fe, en verdad que acepté la causa solamente, no sé por qué razón percibí este asunto de mi maestro, que inmediatamente capté que Bahá'u'lláh era realmente que esperaba. Él era. Y entré en una felicidad increíble. No sabía qué hacer. Y instantáneamente, ni pasó un mes, ya estaba de pionero en la selva. ¿Sí? Y cada vez que enseñaba sentía una felicidad y un regocijo increíble. ¿Sí? Y se me grabó algo que dijo Bahá'u'lláh. Abre tu boca y yo pondré mis palabras en tu lengua. No temas. Era una cosa increíble. Increíble. ¿Cómo se confirmaba? O sea, ¿cómo debo yo mi fe? Porque todos tenemos fe. Pero ¿cómo hacemos para escalar un grado más y tener certeza? Es justamente cuando uno enseña la causa, teniendo esa fe en él. ¿Sí? Y hay ese hálito del Espíritu Santo y hay ese hálito de felicidad que uno se embarga en ese momento cuando recibe esa inspiración. Y uno se pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? Y cuando uno pregunta, se da cuenta, después con los libros se da cuenta que ahí estaba escrito. ¿Cómo es que viene esa inspiración divina? ¿Cómo es esa conexión instantánea, pero de momento, así? Entonces, cuando escucho a Nancy hablar de felicidad, yo siento en verdad que la felicidad, hasta la felicidad espiritual para nosotros, son instantáneas. Tenemos que estar constantemente en esa búsqueda, que es como llegar a un oasis y vemos que está el agua y corremos para agarrar el agua. Y en el momento que llegamos al agua se desaparece. Pero sabemos que cuanto más rápido corremos, más rápido encontramos el agua, pero siempre estamos allí. Y pienso que ese es el estado de condición de la felicidad. Son instantes de felicidad. Pero qué bien que nos demostraste que en verdad todas estas cosas del mundo contingente, mundo material, la plata, el dinero, es decir, todas estas cosas son efímeras, pero son necesarias. De alguna manera te da confort, ¿no? Te da tranquilidad, pero sí la felicidad que uno siente cuando estás orando o cuando estás leyendo un escrito sagrado y estás meditando qué significa y te quedas en silencio y de un momento a otro te viene la respuesta y te brincas, das un brinco de felicidad porque ¿cómo es que lo encontraste? Pero no lo puedes decir porque de repente es cosa tuya, es tu imaginación, ¿sí? Pero cuando uno habla con otros amigos que son más profundos en el aspecto, le digo, mira, ¿tú crees que? Por supuesto, ese es a través de la meditación, ¿no? Ese idioma del espíritu, el idioma del corazón. De todas maneras, Nancy, no sabes cómo te agradezco en verdad. A veces quisiera decirte todo lo que has hecho, por favor, mándamelo completito para mostrarlo acá a los amigos. ¿Sí? Lo hubiera grabado, porque me pareció muy, muy interesante. Gracias, Nancy. Alá, pa. Gracias, amigo querido. Gracias. Yo, si Nancy, me permites. Sí, claro, por supuesto. No sé si hay algún amigo antes. Está David, pero es tu tiempo, tu charla, has escuchado, pues di lo No, que es solamente quieras. una pequeña reflexión. Primero que todo, agradeciendo todos los aportes que cada uno hace, porque uno se va enriqueciendo. Y también conectado con lo que decía recién Walter. Creo que en la fe hay en los escritos hay tantísima riqueza, ¿no? Y tantísima profundidad. Al menos a mí me parece que es sumamente necesario e imprescindible adentrarse en el significado y la extensión de cada uno de ellos. Y estoy hablando de
de términos o de aspectos que por ahí los escuchamos tan a diario. Todo el tiempo escuchamos hablar del amor, de la justicia, bueno, de la felicidad, que hoy hemos reflexionado sobre eso. Pero ¿cuál es el alcance que le da la fe a cada uno de estos términos cuando los utiliza en el contexto de las enseñanzas Bahá'í? Y esto me hacía acordar a una profesora de yoga que tenía yo hace unos años atrás, ahora tengo otra, que nos decía, en yoga vamos a trabajar con la respiración. Esto que está tan incorporado en nosotros que no nos detenemos a pensar en ella. Porque es como que está sabido, forma parte de. El amor forma parte de, la felicidad forma parte de, la justicia forma parte de, y todos hablamos del amor, la justicia. ¿Cuál es el alcance? Y entonces ella decía, imaginemos por un instante que no podemos respirar. Se nos va la vida, quizás. Entonces, esto de hacer consciente, hacer una reflexión íntima, profunda y hacer consciente el alcance de las palabras, de los términos de la bendita belleza. Y el otro aspecto que quería también hacer referencia, que agradezco la aclaración que hicieron sobre la oración, pero también tomando un poco lo que dijo Alfredo, la oración es un diálogo con Dios. Entonces, yo a veces dialogo también, sin demasiadas formalidades. Nada más que eso, y muchísimas gracias a todos. Gracias, Nancy. Ahora va David, y yo, si me permites, de tu charla, al principio de todo, hablaste que en la Constitución había 3 países, que en la Constitución estaba la felicidad, que estaba Japón, Corea del Sur y Brasil. Y como ahora va a hablar un japonés, me gustaría que me dijese qué hay de realidad en esa Constitución, si eso se lleva a cabo, si hay teoría o no. Si pudieras contestarme un poquito sobre ello. Es que me ha impactado lo que dijo Nancy. Por favor, David, adelante. Lamento decepcionarte, Manuel. La única cosa japonés que tengo es mi rostro. Hablo en serio, de verdad, yo he olvidado mi japonés. Pero lo que me impactó mucho de lo que dijo regular grupo, de que los niños reían mucho. Y cuando llegamos a ser más viejos, reímos menos. Y debemos volver como los niños, a reír mucho. Así que gracias por hacerme reír un poco. Yo soy más niño, yo siento más niño ahora. La cosa es que la felicidad era mi tema porque yo era tan infeliz, y este tema me interesó mucho. Y tanto que he puesto a entonación los mandatos, no una sugerencia, un mandato de Abdu'l-Bahá. Y él nos instó, él dijo, sed felices, el sol de la verdad ha brillado con infinito fulgor. Sed felices, la luz del Espíritu Divino ha rodeado al mundo. Sed felices, las puertas del reino de Dios están abiertas de par en par. Sed felices, la canción de la suprema unión ha sido entonada. Sed
Sed felices los alientos del Espíritu Santo han dado vida al mundo del hombre. Sed felices, el mundo del ser brilla con el resplandor de la divina revelación. Sed felices, aquel quien es el soberano Señor de todo, se ha manifestado. Sed felices, porque la vida eterna está aquí para todos los hombres. Sed felices, sed felices. El universo está envuelto en éxtasis de alegría y regocijo. El universo está envuelto en éxtasis de alegría y regocijo. Ese voz de la gloria. Gracias, David. Muchas gracias. Pero te voy a decir una cosa. Los que estamos cumpliendo años y los que hay aquí, una de nuestras mayores felicidades es tener nietos y te ríes un montón con ellos. Eso sí que es felicidad, tener nietos. Eso es una maravilla. Como hace 2 días que estuve con ellos, pues eso, vamos a ver. Claro que te ríes cuando eres joven, y eso, pero cuando te llegan a estas edades, ¡ah, qué maravilla ver esas cosas pequeñitas y cómo se mueven! Eso es felicidad también, mucha felicidad. Bueno, alguien... Estimado Manuel, lo Dime, que Carlos. decía David, decía hablar de los niños, después otra amiga en el chat escribió también la importancia de Abdul Bahá, y también uno se recuerda lo que dijo su santidad Jesucristo, sé como niño, y se vuelve a repetir, o sea, la importancia que tiene, no es que seamos niños, sino que tengamos ese pensar como niño. Eso es lo difícil, pensar como niño, ser puros como niños. Ahí realmente ella... Y me gustó mucho la receta que dio Alfredo, para que la aplique David. ¿Cómo? ¿La escuchaste, David, lo que dijo No Alfredo? no entendí. ¿Qué dice? No. No, que Alfredo contó algo realmente que él lo que estaba pidiendo, él le dijo a esa esencia divina, se dio en tú sabrás. Y él estaba solicitando algo. Bueno, que te la cuente Alfredo mejor, si Alfredo la sabe mejor que yo. Bueno, parece que inconscientemente en algún momento tuve, digo, porque uno debe ser humilde, algo que se llama, que siempre nos piden, siempre me enseñaron mucho los amigos persas, que se llama el desprendimiento, ¿no? Entonces, buscaba, indagaba, pero no encontraba a la persona apropiada. Y con 50 años y la vida hecha, digo, no se me había completado la felicidad, también ahí estaba, porque también le hice esa oración con mucho agradecimiento. Entonces le dije,
mira, digo, yo he hecho todo lo posible, todo lo que está a mi alcance, pero no encuentro la persona apropiada para que acompañe mi vida. Así que ya no es problema mío, te lo dejo a ti. Venga, te lo tiro a ti, manéjate tú, que eres Dios, yo soy Alfredo Mateo. Vamos a poner las cosas en su lugar. Bueno, y a las 24 horas, por medio de esta fantástica tecnología que se llama Facebook, aparece una amiga con la cual había compartido enseñanza en Temuco, por eso tengo un lazo espiritual con Chile, Carmen Ortega, y que se encuentra conmigo, y, hola Alfredo, ¿cómo estás, espíritu? Y en la segunda pregunta me pregunta, ¿estás soltero? Sí, estoy soltero. ¿Y tú? Sí, estoy soltera. Bueno, faltaron y llevo 10 años de casado, para hacerlo sencillo. Y es mi portal, es mi sostén, es mi alegría. Y bueno, y muchas veces sabemos en la experiencia personal que no es sine qua non casarse con una Bahá'í. Podemos casarse con una persona que no sea Bahá'í, pero por la fe, por el servicio, es mi portal, es mi columna, mi sostén, es mi Señor. Y siempre digo cuando termino de conversar, que hablando de Jesús, hablé siempre de ti, maravilla, porque tú eres mi sol, por las dudas, porque Está me todo están grabado, preguntando. Alfredo, no te preocupes. Claro, porque Gracias, te Alfredo. preguntan. A ver, Yolanda, creo que quiere decirnos, compartir algo con nosotros. Yolanda, por favor. No, abre el micrófono, por favor. Estás muteada, Yolanda. Sí, también hay que recordar que la Constitución de los Estados Unidos, en su preámbulo, habla acerca de y la búsqueda de la felicidad. Pero hay que recordar que la Constitución en este país, de hecho, es una copia de la Constitución francesa y está basada en la filosofía de John Locke. Y él hablaba de las 3 cosas que el ser humano debería de tener como aspiración. Y una de ellas era acceso a la propiedad. Era la libertad, la asociación y la propiedad. Entonces, los Estados Unidos, cuando se estaba formando, estaba basado en que solo aquellos que tenían cierta cantidad de propiedades tenían derecho a votar. Entonces, el derecho al voto no era como ahora, que es en razón a la edad, que se hacen ciudadanos y pueden votar. En aquel entonces era basado en quién tenía propiedad. De hecho, decían, los que tienen propiedad son más responsables que los que no tienen. Los ricos son más responsables que los pobres. Esa era la idea loca. Pero, basado en lo que tenían en ese entonces, dijeron, vamos a considerar que eso es un derecho. Y entonces, Jefferson hace la Declaración de Independencia borrando esa oración, esa frase de John Locke en la Constitución francesa, y le pone que en lugar de y propiedad, le pone la búsqueda de la felicidad. Ahora, ¿por qué hace eso? Por 2 razones. Una, excluía automáticamente a la gente que no tenía el derecho a tener propiedad. De hecho, los esclavos, que es una institución que ha causado mucho daño a este país y lo sigue causando. Entonces, una manera de eliminar a los esclavos, decir, oh, yo tengo propiedad, por lo tanto tengo derecho a opinar en este país. Esa era una razón por la cual eliminó esa pequeña frase, el derecho a la propiedad. La otra razón era que él pretendía que el acceso a la felicidad o la búsqueda de la felicidad tenía que ver con la oportunidad de ayudar a los necesitados. Él hacía la igualdad, o sea, como una ecuación. Buscar la felicidad significa que tú ayudas a los necesitados. O sea, que la felicidad, como se ha comentado aquí, era una aspiración moral. ¿Quieres ser feliz? Ayuda a los demás, como Jesús ha dicho. Entonces, acuérdense que la mayoría de las constituciones están basadas en los libros religiosos. En el caso de los Estados Unidos, está basada en la Biblia. De hecho, cuando quieren decir la verdad y nada más que la verdad, lo sostienen sobre la Biblia. Se ha oído modificando últimamente
pueden declarar, decir la verdad en el Corán, y hasta donde yo sé, solo Canadá tiene en sus estatutos el Kitab y Gagdas como fuente de veracidad. Entonces, cuidado con las constituciones. Cuando dicen la felicidad no significa lo que nosotros estamos hablando aquí. En los Estados Unidos significa solamente los ricos tienen derecho a la propiedad, pero los demás pueden perseguir la felicidad. No dice tienen derecho a ser felices. Dice claramente perseguir o buscar la felicidad. Eso no garantía que lo encuentren. Y cuando la gente habla del sueño americano, realmente deberían de ponerle en la pesadilla americana, porque no garantiza para todos igualdad, aún viviendo en una de las sociedades, entre comillas, más igualitarias. Ahora, la sociedad más feliz, de acuerdo al récord mundial sobre la felicidad, es Finlandia. Y una de las características de Finlandia es que rechazan la diversidad. Todos se parecen a todos, güeritos, azules, los ojos. Entre menos diversos sean, más felices son, porque saben a qué atenerse, saben que van a respetar las leyes, no hay sorpresas, no tienen que lidiar con ¿y tú de dónde saliste? ¿Y por qué crees en eso? Son iguales. Entonces, ellos equiparan la no diversidad con la felicidad. Por eso es que los países eslavos como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, son los países más felices porque tienen menos diversidad. Y entre más inmigrantes llegan a esos países, generan los guetos, las comunidades separadas de la comunidad para que no se infiltren con su nueva forma de pensar y les echen a perder su felicidad. Entonces, este tipo de felicidad que está contemplada en los récords mundiales está basada en la no diversidad. Ya me voy a callar. Gracias, Yolanda. Nancy, querías hablar y son las 11. Bueno, perdón, ahí 2 horas después deben ser las 6. Bueno, no sé si puedo, muy breve, muy breve. Sí, por supuesto que sí, mujer. No hay ningún problema. Cuando he hecho referencia a las constituciones que establecen la felicidad, justamente es un ejemplo para mencionar o hacer referencia a todo aquello que nos señalan que es la felicidad desde afuera. El propósito de la charla era que reflexionáramos acerca de qué es la felicidad como estado perdurable y duradero, y esto lo encontramos en las enseñanzas divinas. Yo como abogada que soy y que ejerzo, también en las constituciones nacionales, ley máxima, en la pirámide está en la cúspide, establecen muchísimos derechos humanos, como el derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la vida, pero bien sabemos que la ley no siempre es cumplida. Y que además, en muchos casos, si bien regulan conductas humanas, el derecho, lo jurídico, regula conductas humanas, los humanos somos los primeros que violamos o vulneramos esos aspectos y esas normas de carácter nacional e incluso supranacional, porque hay tratados internacionales a los que está adherido, por ejemplo, la República Argentina, que es lo que yo más puedo opinar y saber, y que no son respetados. Entonces, este es un verdadero ejemplo, y la reflexión o el comentario que hacía recién la amiga está vinculado con esto. ¿Qué nos dicen que es la felicidad desde afuera? ¿Qué nos dice la Constitución, la ley positiva de un país vigente en un país y en un momento histórico determinado que es la felicidad? ¿Qué nos dice la publicidad que es la felicidad? Ojo, esos son mensajes y enunciados. Ahora, nuestra gran tarea es, ¿eso es la felicidad? ¿O dónde está? ¿O qué es? Por eso decía que los bajáis tenemos una ventaja. Ahí en las escrituras encontramos la respuesta. Solamente eso. Muchas gracias y no los demoro más. Nada, gracias a ti, por Gracias, favor. Nancy. No he Buenísimo. escuchado nada a Miriam, ni la he visto, ni sé de su rostro. No sé si está por ahí o no. Ahí la veo, pero no la veo. Y la echo de menos. El que no, el que no diga, el que Sí, no diga nada. estoy. Ah, Estoy, bueno, estás ahí. Vale. hermosa Gracias. charla, los estoy escuchando. Estoy Bueno, justamente atendiendo a mi mamá ahora, por eso. vale. Pues nada, gracias a ti por estar ahí.
Bueno, chicos, amigos, creo que para el próximo lunes, otra vez aquí, a la misma hora, 4 en Chile, y el resto para los demás, más o menos los horarios ya lo tenéis contemplado. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Muchas Hasta gracias. luego a todos. Que seáis Hasta felices. luego, pa. Que seáis Que felices. Igualmente. Que seáis Muchas felices. gracias por Gracias. todo. Hasta Gracias luego. a vosotros. Chao, chao. Les amo mucho. Cuídense. Cuídate, David.